Askyurukipan Kunhamasiptasa, Istapgestati. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Ok, muy bien. Callantañán, ya empezaremos. Para el día de hoy tenemos programado lo que son los números, ¿ya? Números. Números en Aymara se dice hak, o números se dice haku, ¿sí? Haku es, sí, haku, ¿no? Aspirada. Ahora, Sí. el de Naka es Plural. plural, sirve para pluralizar, ¿no? Entonces estamos diciendo números, ¿no? Hakunaka, ¿ya? Ahora alguien dice hakuñani, ¿no? Hakuña. Ese es el verbo, ¿no? Contar, ¿no? Contar. El verbo infinitivo en Aymara siempre termina en ña, ¿sí? Entonces, el verbo infinitivo. Ya más adelante ya vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, empezaremos. En Aymara, como en inglés más o menos, es importante saberse hasta el 10, ¿sí? Sabemos hasta el 10 y el resto es fácil, ¿sí? Entonces tenemos que conocer hasta el 10, luego es conjugar nomás, igualito que el inglés, ¿ya? Entonces yo voy a hacer, luego vamos a repasar todo, ¿sí? Entonces 1 se dice maya, 2 paya, 3 kimsa, 4 pusi, 5 pesca, 6 sohta, 7 pacalco, 8 quimsacalco, 9 yatunca y 10 tunca. ¿Ya? Ahora todos. Maya, Maya. paya, Maya, ok, paya, Paya, quimsa, quimsa, Kimsa, Kimsa, pusi, Pusi, Sí. pesca, Heska, Heska, sohta, Sokta, Sorta, pacalco, Pacalco, Alco, quimsacalco, Quimsacalco, Kimsagalco, yatunca, Yatunca, tunca. Tunga, Muy bien. Ahora uno más. Maya, 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 paya, 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 quimsa, Kimsa, pusi, Pusi. Usi, pesca, Heska, Heska, sohta, Sokta, So. Sorta, pacalco, Pacalco, Alco, quimsacalco, Kimsakal, Sagalco, yatunca, Yatunka, Yatunca, tunca. Tunca, Tunka, Tunca, Ya, ahora uno más. Maya, 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 paya, 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 quimsa, Kimsa, Kimsa, pusi, Pusi, Usi, pesca, Heska, sohta, Sokta, pacalco, Pakalko, Pagalco, quimsacalco, Kimsakal, Kimsagalco, yatunca, 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 tunca. Tunka, Tunca. Muy bien. Ahora todos afinen sus voces. Ya voy a activar video para verlos. ¿Quiénes están? ¿No? Ahora bien, vamos a cantar, ¿ya? ¿Ven al fondo? ¿Ven al fondo una imagen? Entonces, exacto, ¿no? La mejor forma de aprender es cantando, ¿sí? Los números. Entonces, todos, ¿ya? ¿Escuchan el audio? No. no, ¿No se escucha nada? No. A ver. ahora sí, ¿Escuchan ahora? sí, Poquito. ¿Se escucha? sí, se escucha. Hola, hola. sí se escucha, Sí. Kimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, quimsacalco, yatunca, tunca.
Ahora sí. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, polilitai, sokta, pakalko, yatunka. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, polilitai, sokta, pakalko, yatunka. Ukamsa si nakirkinyani, polilitai. Akasuma Hok asinyani Ukamsa si nakirkinyani Kolilita Akaso Aka hachanaturon ha Hok ¿Escuchaba el audio o no se escuchaba? Se escucha bajito. Muy bajito, ¿no? Ya, entonces, para mañana. Ya, entonces, ustedes en casa van a cantar, ¿sí? Para que ustedes puedan aprender. Se les voy a pasar la canción. Creo que también está en plataforma, ¿ya? Entonces, lo importante está, ¿no ven? Las canciones. Sí, sí. Ok, Ajá. entonces, hasta el 10 sí o sí van a aprender, ¿ya? Entonces, vamos a contar rápido. Maya, Maya, Paya, Paya, Kimsa, Kimsa, Pusi, Pusi, Pesca, pesca, Sokta, Sokta, Pacalco, Paqalqo, Kimsacalco, Kimsaqalqo, Yatunca, Llatunqa, Tunca. Tunca, Ya. Entonces, por ejemplo, cuando dicen Maya, Paya, Kimsa, Pusi, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pesca y el softa son diferentes, ¿no? Y esto viene, por ejemplo, de Pacalco, ¿no? Pa es 2, ¿no ve? De paya, ¿no ve? Entonces, Pacalco, ¿no? Kimsa es 3, ¿no? Entonces, Kimsa, calco. Pueden hacer con sus deditos, ¿no? Entonces, 7, digamos, pa, calco, ¿no? Kimsa, calco. Y 9, tunca es 10, ¿no? Entonces, ya casi, ¿no? Ya tunca, ¿no? Para no olvidarse, pueden relacionar así, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Trabajar de esa forma, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos de 1 al 10, ¿sí? En un momento les voy a preguntar. A partir del 11, simplemente se conjuga, ¿sí? Simplemente se conjuga. Por ejemplo, ¿no? Queremos decir 11, ¿sí? Número 11. El número 11 es 10 más 1, ¿verdad? 11, ¿no? Entonces, 10 se dice tunca, ¿verdad? Tunca. Y 1 se dice maya, ¿verdad? Ahí está, maya. Y le aumentan la terminación ni, ¿ya? Entonces, aquí vamos a aumentar del 11 al 19, del 21 al 29, del 31 al 39, ¿no? Aumentamos la terminación ni. Cuando llegamos a 100, las terminaciones ni van a ser de 101 a 199, de 201 a 299, múltiplos de 100. Ahora, cuando ya es 1000, entonces de 1001 a 1999, ¿no? Múltiplos de 1000. Así vamos a ir subiendo, ¿ya? Terminación ni. Entonces, tunca mayani, terminación, o perdón, número 11. ¿Cómo sería número 12? Tunca, Payani.
Correcto. Número 13. Tunka. Tunka Kimsani. Ok. 14. Tunka Tunka Pushini. 15. Tunka Tunka Pescani. Ok. 16. Tunka Tunka Sohtani. 17. Tunka Pagalconi. Ok. 18. Tunka Kinsacalconi. Ok. Muy bien. 19. Tunka Tunka Yatunkani. Correcto, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, solamente hemos conjugado con los 10 números, ¿no? Entonces, hemos utilizado el tunca, el 10, ¿no? Y así vamos a utilizar, ¿no? El 20, el 30, el 40, ¿no? Sí, igualito que el inglés. Ahora bien, 20, ¿no? Y hemos llegado a 19, ¿sí? El 20, ¿no? Igual, trabajamos con el 10, ¿no? Pero tomando en cuenta el número, la parte de adelante, ¿sí? Entonces, 20 es 10 más 10, ¿no? Pero no vamos a tomar en cuenta así, sino vamos a decir 2 más 10 más o menos así, ¿no? O 2 por 10 si quieren, ¿no? Entonces, primero vamos a mencionar el número, luego recién el 10, ¿no? Que es tunca, ¿sí? Pero hemos dicho el primer día, creo, ¿no? Cuando estábamos explicando un poco de diéresis, el número 2 tiene contracción, ¿sí? A partir del 20, ¿no? Entonces, 20, 200, 2000, 2 millones, etcétera. Vamos a pronunciar de forma contraída, ¿sí? Entonces, en vez de decir pa ya, yo voy a decir pa, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, en vez de decir pa ya, yo digo pa, ¿no? Entonces, 20 voy a decir pa tunca, ¿sí? Estoy diciendo 2, 10, ¿correcto? Tunca es 10, ¿no ve? Sí. Pa tunca. Si quiero decir 30, ¿cómo tendría que decir? Kimsa. Kimsa tunca, ¿sí? 40, pusi tunca. 50, pesca tunca. 60, sohta tunca. 70, pakal tunku. 80, kimsakal tunca. 90, yatunca tunca. ¿No ven? ¿Se han dado cuenta? Entonces, llevamos el número por delante ahora y el tunca, ¿no? Como complemento, ¿sí? Para expresar. Ahora lo mismo, ¿no? Cuando quiero expresar, por ejemplo, 21, ¿no? Entonces, patunca, uno, ¿cómo se dice? Maya, ¿no ven? Ahora terminación ni, igual aumentamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Patunca, Miami. Mayani, ¿no? Ahí está el ni, la terminación ni. Patunca, Mayani, ¿no? Quiero decir 22. Patunca, Paya, ni, ¿no? 23. Patunca, Kimsani. correcto. 24. Tunka Pusi. Usini, ¿no? La terminación ni, no se olviden, ¿no? Entonces hemos dicho del 11 al 19 con terminación ni. Del 21 al 29, terminación ni. Del 31 al 39, terminación ni. Entonces, múltiplos de 10, ¿ya? Ahora, los números enteros como 20, 30, 40, normal, ¿sí? Entonces, patunca, quinsatunca, pusitunca, ¿no? Normal. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende, no ven? sí. Ahora bien, llegamos así al 99. ¿Alguien me puede decir 99? Yatunka. Yatunkani. ¿No? ¿Te faltó? ¿No? Yatunka. Yatunka. ¿No? ¿Alguien estaba cerca? ¿No? 99. Correcto. Alguien hizo ahorita, ya, entre dos creo, ¿no? Entonces, la tunca es 9, ¿no ve? Tunca, la tunca es 90. Ya tuncani 9, ¿no? 99.
9. Yatunka, tunka, yatunka. Correcto, ¿no? Entonces, el número más largo siempre es el con 9, ¿sí? Por ejemplo, 999, 9999, ¿no? Es el número más largo, ¿ya? Ahora bien, así llegamos, ¿no? Yatunka, tunka, yatunkani, que sería 99. Y el número, ¿sí? Ya, creo que no era aquí, ¿no? Ya, Tichiri, por favor, deme, ok. Entonces, así llegamos al número 99 y el 100 se dice pataca, ¿sí? Pataca, ¿ya? Pataca, ¿sí? Ahora, para expresar 200, 300, 400, 500, 600, 700, vamos a utilizar este pataca, ¿sí? ¿Alguien me dice cómo es 200? ¿Cómo sería 200? Aunque ya está, ¿no? Pataka. Pataca, ¿no? 300, Pataka. ¿no? Entonces, así vamos a ir conjugando de forma fácil. ¿Cómo sería 101? O aquí está, ¿no? 101, ¿no? Entonces, expresamos pataca, que es 100, maya, que es 1, y la terminación ni, ¿no? Patak, mayani, ¿no? 102, ¿cómo sería? Patak. Yani. Tapayani. Ok, 103, Patak. Tani. 104, Patak. Patata Pusini. correcto, 105, Patak. Kimsan. Taka Pescani. Escane, ¿no? 106, Patak. Patatas. Taka Sotani. ok, 107, Pataka. Patata Pacaico. Pakai kurkani. Patani. Talconi, ¿no? 108, Patak. Patata Quinzacalconi. ok, 109, Pataka yak. Patata Lacuncani. 110, Pataka. Patata Tuncani. ya, entonces no se olviden de la terminación ni. Ahora es múltiplos de 100, ¿sí? Entonces, desde el 101 hasta el 199, todos va a tener terminación ni. Entonces, 110, ¿no? Entonces, patak tuncani, 120. Patak pa tuncani, 130. Patak kimsa tuncani. ¿Me dejo entender? Todos, ¿sí? Ahora, Yeah. ¿cuáles no tienen terminación ni? El 100, el 200, el 300, el 4, números enteros, ¿no? Múltiplos de 100. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Cómo sería 999? Yatunka yakunkani. Patak. 199. Yatunca Tunca Yatuncani. Estamos cerca. Pataka, Yatunka, Yatunkani. Ya. Primero siempre expresamos, ¿no? El pataca, ¿no? Entonces, yatunca, pataca, ¿no? Yatunca, pataca. Ahora expresamos el 99, ¿no? O 90, ¿no? Yatunca, pataca sería 900, ¿no ve? Ahora expresamos el 90, ¿no? Tunca, tunca. Pataka, Yatunkani, Yatunka. Yatunca, pataca, yatunca, tunca. ¿Qué falta? Ni. Yatuncani. Tuncani. Ahí está, ¿no? Yatunca, pataca es 900, ¿no ve? Ya. Yatunca, tunca es 90, ¿verdad? Y esto es el 9. 99. 9. ¿Sí? Entonces, 999 es yatunca, patac, yatunca, tunca, yatuncani. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Sí, entonces con cualquier otro número va a ser así, ¿no? Pero medio, siempre se hace un poco difícil con el 9, ¿ya? Y el número 1000 se dice guaranca, ¿sí? Guaranca, ¿ya? Guaranca.
ahora tiene el mismo tratamiento, ¿no? Del 1001 a 1999, todo en terminación ni, ¿ya? Todo en terminación i. ¿Cómo sería 1001? Yani. Waranka. Mayani. Mayani. Mayani, ni Waranka Mayani, ¿no? 1020, Waranka, Warankani. Patuncani, ¿no? Patuncani. 1051, Guarán. Waranka, Kim. Tunka, Mayani. Pescatunca Mayani, ¿sí? Pescatunca Mayani, Waranka, Pescatunca Mayani, ¿sí? Así vamos llegando a 1999, ¿sí? Igual, ¿no? Conjugamos ahora con el Waranka, ¿sí? Entonces, para decir 2000, pa, que es 2, ¿no ve? Pa, Waranka. 3000, Kimsa, Waranka. 4000, Pusi, Waranka. 5000, Pesca, Waranka. Así sucesivamente llegamos al millón, ¿ya? Ahora bien, aquí también, de la misma forma, la terminación ni, ¿no? Del 1001 a 1999, de 2001 a 2999, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería 1100? ¿Alguien me dice? Waranka. Patakani. Patacani, muy bien, ¿sí? Entonces, todo con terminación ni, ¿ya? ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí, no ven? Sí, sí. Ok, ¿cómo sería entonces 2020? Pa, Guaranca. Ya, eso es Waranka, Patuncani. correcto, muy bien. Pahuaranca, Patuncani, Tuncani. ¿ya? 2020. ¿Listo? Entonces, ustedes van a repasar, entonces empiezan siempre por lo más básico, que es del 1 al 10, y el resto es fácil, ¿ya? Fácil. Ahora bien, ayer hemos visto lo que son pronombres interrogativos, ¿no ve? El cauca. ¿Quiere el cauca? ¿Cuánto? Correcto, ¿no? Ahora vamos a hacer una pequeña conversación, ¿sí? Ustedes pueden tomar nota. Les voy a compartir la pizarra, ¿sí? Cauca, entonces, cauca es cuánto, ¿verdad? ¿Sí? Cauca. Ahora ya sabemos los números, ¿no? Cauca, ¿cuánto? Ahora tenemos lo que son los números. Y a ver, voy a formular una pregunta, ¿sí? Cauca, Mara es año, ¿sí? Estos son sufijos, ¿ya? Después les voy a decir qué significa. Mara es año, ¿no? Entonces, este sufijo es para hacer preguntas, ¿no? Esta pregunta significa ¿cuántos años tienes? ¿Sí? Pero si yo reemplazo esto, por ejemplo, yo digo, Mara, aquí voy a poner, mejor aquí, ¿no? Mara es igual a año, ¿sí? ¿Qué es Gila? ¿Se acuerdan? Hermano. Hermano, muy bien. ¿Y Cuyaca? Hermana. Hermana, muy bien. ¿Sí? Esto he dicho, ¿qué significa? ¿Cuántos años? Tienes. ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Aquí voy a alargar que entre aquí directamente. ¿Sí? Ahora, yo voy a reemplazar simplemente, ¿ya? Cauca, Gila, Nitasa. ¿Qué significaría? ¿Cuántos? No. Gila simplemente estoy reemplazando a Mara, ¿sí?
Si Mara era año y significaba cuántos años tienes, ahora ¿qué significa? ¿Cuántos hermanos? Correcto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos tienes? Toda en pregunta, ¿sí? Sabes que ya. ¿Ya? ¿Cuántos hermanos tienes? Ahora, si yo reemplazo aquí otro, a ver. Ya Canitasam, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Qué significaría? ¿Cuántas hermanas tienes? Correcto, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente estamos reemplazando este Mara, ¿sí? Este Gila, lo que es Cuyaca, ¿no? ¿Sí? Cuyaca. Nada más estamos haciendo, ¿sí? Ahora, la respuesta para todos, ¿no? Respuesta para todos. Podemos trabajar con sujeto, pero vamos a ser directo, ¿no? Por ejemplo, Kimsa Tunka Payani Mara Nitua. ¿Sí? Para el primero, ¿no? No sé, Pa Gila Nitua, ¿no? Para el tercero, Ma Kuya Canitua. ¿Se entiende? Entonces, si me dicen, ¿no? Pauka Maranitasa, Kimsatunka Payani Maranitua. ¿Sí? Pauka Gilanitasa, Pa Gilanitua. Pauka Cuyacanitasa, Ma Cuyacanitwa. ¿Se entiende? Entonces, Gila, no, aquí voy a subrayar igual. Gila, Cuyaca, Mara. Mara, ¿no? Ahí está. Gila, Mara, ¿no? Mara, Gila, Cuyaca. ¿Sí? No me hables otro día, por favor. ¿Qué hemos No me hables, aumentado? por favor. No me Solamente hables, hemos aumentado el número, ¿sí? Entonces, Kimsatunka Payani, ¿cuánto es? 30. 31. 32. 32. Pa, ¿cuánto es? 2. 2. Y ma, igual contraído. 1. 1. Entonces, aquí estoy diciendo, tengo 32 años. Aquí estoy diciendo 2 hermanos. Y aquí estoy diciendo 1 hermana. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, a partir de los números podemos hacer muchas preguntas y muchas respuestas, ¿no? Ayer, por ejemplo, les decía del precio, ¿no? Entonces, vamos a repasar, ¿ya? Todos repitan, Pauka Maranitasa. Pauka Gilanitasa. Cauca Gilanitasa. Pauka Cuyacanitasa. Ok, muy bien. Ahora aquí esto podemos ampliar, ¿no? Si reemplazamos el Mara, el Gila, ¿no? Por ejemplo, ayer hemos visto, ¿qué significaba panca? ¿Qué es panca? Libro. Libro. Entonces yo puedo decir, Pauca Pancanitasa, ¿no ve? Yo puedo decir, parara es mesa, ¿no ven? Pauca Pararanitasa, ¿no? Yo puedo decir, Pauca Conuñanitasa, ¿no? ¿Cuántas sillas tienes, no? Entonces, yo puedo cambiar por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea, ¿ya? Entonces, yo voy a preguntar y ustedes me responden, ¿ya? Les voy a preguntar cualquiera, obviamente los que hemos visto, ¿no? David, Pauca Gilanitasa. Gilanitawa. Lanitua. Lanitua. Sí. Ahora aquí está con elisión vocálica, ¿no? Nitua, nitua, nitua. Para responder, ¿sí? Y para preguntar, normal con la A, ¿sí? Ya, ahora. Nancy, Cauca Pancanitasa. Nancy. No está, parece. Rolly, Cauca Cuyacanitasa. Kimsa Cuyacanitwa. Ya, Herminio, Cauca Gilanitasa. Janiu Gilanecte. Ok, muy bien. Isa, Cauca Cuyacanitasa.
Ma Culiaquinitwa. Culiacanitua, ¿ya? Ángel, cauca con uñanitasa. Pa Culiacnasa. Con uñanitua. Kunananitua. Con uñanitua, ¿ya? Maili, cauca culiacanitasa. Maili. Chacatao. ¿A quién no le pregunta? A ver, Pati. Cauca gilanitasa. Majilanitwa. Ok. Paula, cauca pancanitasa. Ya, creo que, no sé, a algunos no les he preguntado, ¿ya? Entonces, eso es el ejercicio, ¿no? O sea, para saber cantidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer les decía el tema, voy a borrar todo esto, ¿ya? Entonces, ayer les decía, por ejemplo, el tema del precio, ¿no? Entonces, yo puedo decir, utilizando, por ejemplo, o de forma directa, ¿no? Caucasa, ¿no? Esto significa cuánto es, ¿no ven? ¿Cuánto es, no? ¿Cuánto es? Esto les he dicho que es la pregunta corta, ¿sí? Pregunta corta. La pregunta completa para saber el precio sería acá, uca, cualquiera, ¿no? Digamos acá, pancan, yanipaj, caucasa, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Esto es interrogativo. De este libro, su precio, ¿cuánto es? Más o menos, ¿no? Aymara, en cualquier idioma no se traduce literal, ¿no? Entonces, de este libro, su precio, ¿cuánto es? Más o menos, ¿no? Esa sería la pregunta completa, ¿no? Pero muchas veces lo suprimimos, ¿no? Entonces, lo hacemos de forma corta, ¿no? Entonces, decimos caucasa, ¿no? O aquí podemos aumentar uca, libro. ucan, Banca. Ucaj caucasa directamente, ¿no? Ucaj caucasa, ¿no? ¿Eso cuánto es, no? Entonces, igual podemos abreviar solamente utilizando el pronombre demostrativo, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos pronombre demostrativo, estamos utilizando el objeto, estamos diciendo el precio y estamos diciendo cuánto es, ¿no? Entonces, la pregunta larga, ¿no? Entonces, poco a poco ustedes van a ir familiarizándose y ya dirán más adelante de esta forma, ¿sí? Entonces, eso con tema de lo que son los números. ¿Tienen alguna pregunta? Hay que estudiar. Hay que estudiar, obviamente, ¿no? Entonces, y apréndanse hasta el 10, ¿no? De memoria.